Bien, amados, muy buenos días. Está con ustedes el pastor Raúl Peña del Instituto Bíblico Radial, reiniciando nuevamente después de un pequeño receso para seguir invitando a todos nuestros hermanos que se sumaron a este proyecto y a este propósito para animarlos, ya los que han estado entregando sus exámenes de hermenéutica ya estarán oportunamente calificados. Queremos decirle también a estos hermanos que ya tenemos la segunda porción para que puedan concluir con esta materia. Y a la vez también les estamos diciendo que el día 21 de febrero, que es el próximo lunes, estaremos iniciando con la materia Historia de la Iglesia. De tal manera que aquellos que estén un poquito atrasados, que están todavía en la sección de homilética, se animen y continuemos adelante todos para llegar a buen término. Una de las características que tienen los hijos de Dios es concluir todo lo que empiezan, porque la palabra dice que debemos de perseverar hasta el final en todos nuestros actos para que sea una disciplina, una forma de conducta, y todos nuestros actos así se deben de hacer. Referente a esto hay una parábola muy particular que les dice el Señor a sus discípulos. Le dice: ¿qué hombre empieza a construir una torre y primero no cuantifica los materiales, lo que le va a costar, el salario de los trabajadores, el tiempo en que se va a realizar? Dice, no vaya a ser que quede a la mitad y después sea avergonzado delante de los demás. Todos debemos ser gente muy responsable para tomar decisiones. Y cuando iniciemos una cosa, tratar de concluirla. Y esto, que pareciera simplemente un principio para la vida natural, no, hermanos, esto es una cualidad básica para poder tener una buena vida espiritual, ser constantes. El día de hoy hablaremos, hoy y mañana, de textos que hablan de la salvación. Amén. Y consecuentemente citaremos algunos textos también que hablan de la posibilidad de que esa salvación, mi hermano, pudiera no llegar a coronar. Hay doctrinas múltiples que se mueven en diferentes congregaciones dependiendo del enfoque que hayan tendido sus fundadores. Hay congregaciones que tienen 100 años de antigüedad, otras 200, otras 300 años. Y lo más curioso es que las congregaciones más antiguas son las que más se han separado de los que las fundaron. Los que las fundaron tenían una forma de pensamiento, tenían una doctrina muy sólida, y conforme pasó el tiempo, han pasado tantos dirigentes en esas congregaciones, en esas denominaciones, en esas organizaciones, ¿verdad? Asambleas, movimientos, bueno, tantos organizaciones que ha creado el hombre, y conforme van evolucionando, como son organizaciones, están expuestas a las opiniones de los hombres, y actualmente ya no se parecen en nada a los documentos básicos que le dieron fundamento. Por eso es tan importante lo que se está tratando en el Instituto Bíblico Radial, que es de que usted lea sus escrituras, que usted vaya interpretando las escrituras, apoyado en su pastor, apoyado en su maestro, ¿verdad?, el que les da la enseñanza, el discipulado, apoyado en prédicas. Usted va creciendo en la interpretación bíblica
y de esa manera usted va consolidando la revelación que el Espíritu Santo le va dando a usted para que todos guardemos salvación tan grande. Bien, Romanos 1:16 nos dice qué cosa esperamos del Evangelio. Nos dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, aquí Pablo da una de las características de saber si yo estoy viviendo el Evangelio correcto. El Evangelio correcto es poder de Dios para salvación. Y aquí ya la palabra salvación, como en otros pasajes bíblicos, no está enfocado a como muchas organizaciones cristianas lo hacen, que únicamente se enfocan en el área de que cuando muramos nosotros, confiando en el Señor, viviendo su palabra, en el cielo seremos recompensados. Y entonces se dedican a tener una vida no trascendente en esta tierra, no les preocupa mucho testificar del poder del Evangelio, no se comprometen con el Señor Jesús para llevar su palabra, y solamente están esperando morir para poder ir a un lugar donde van a ser recompensados. Y ciertamente todos los que mueren en Cristo Jesús serán recompensados. Esto es cierto y es verdad. Pero la palabra salvación implica aún más. No se refiere solamente a esa área de la vida después de esta condición humana, sino se refiere a la vida en esta condición humana también. ¿Qué quiere decir? Que yo debo de testificar del poder del Evangelio. Yo debo ser una persona que, viviendo en fe, confirma todas las promesas que Cristo nos ha dado. Confirma las promesas de Isaías 53. Amén. Confirma todo lo que el Señor nos dice en Mateo 6. Confirma lo que está dicho en Apocalipsis, en los mensajes a las iglesias. Todo eso es para que lo vivamos acá en la tierra, mi hermano. Lo que ya nos va a ser entregado en la presencia del Señor Jesucristo será en un cuerpo totalmente diferente, para una función diferente, pero el Señor quiere que aquí testifiquemos, porque el testimonio suyo y el mío sirven para que otros se acerquen al Señor Jesús. Por eso les dice a sus discípulos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, vosotros me seréis testigos. Porque ustedes testificando, otros vendrán, querrán conocer, querrán de las bendiciones que ustedes tienen, querrán la vida de paz en la que ustedes están, querrán esa vida de armonía y de relación familiar en la cual solo hay el amor de Dios en la casa, querrán saber por qué ustedes son prósperos en todo lo que emprenden. Y de esta manera, pues, nosotros testificaremos, seremos testigos del Señor Jesús. Y así nos dice Pablo en esta porción de Romanos, que el Evangelio es poder de Dios, amén, para salvación. En el versículo siguiente, que es el 17, dice: en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque está escrito: el justo por la fe vivirá. Entonces el poder del Evangelio se manifiesta, o sea, se viene a la existencia de nosotros. ¿Por qué? Por la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Amén. Creyendo en Él y en todo su mensaje de salvación que hay en el Evangelio, entonces nosotros tenemos una vida en esta tierra, mi hermano, conforme a la justicia de Dios. La justicia de Dios está implícito en todo lo que el Señor Jesucristo nos enseñó.
y que después sus apóstoles y discípulos escribirían abundando el contenido. Pero el Señor Jesús enseñó todo lo que necesitamos saber para tener una vida del Evangelio con poder y que por fe vivir todo el tiempo. Amén. Ahora bien, ¿cómo nos mantenemos nosotros justificados? Porque lo que vino a hacer el Señor Jesús fue a justificarnos. Estábamos en rebelión, estábamos en pecado, estábamos en desobediencia, en delitos, y todo eso nos hacía injustos o estar fuera de la voluntad de Dios. Ser justificado es entrar a vivir en la voluntad de Dios y cumplir toda su palabra. ¿Cómo puedo yo, para tener salvación tan grande, mantenerme justificado? Esa justificación que me dio la sangre de Cristo. Amén. Entonces Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes estábamos enemistados con Dios, estábamos peleados con Dios, mi hermano. Pero cuando recibimos al Señor Jesús, la fe se activa y esa fe nos ayuda a mantenernos cumpliendo la palabra de Dios y siendo justificados. Todas las promesas de la Biblia, todas las abundantes provisiones que hay en la bendita palabra del Señor, se cumplen estando justificados nada más. Si volvemos a caer en delitos y pecados, entonces salimos de esa cobertura, como la nube aquella del desierto para los israelitas, así nos salimos de la cobertura de la obediencia, de la santidad, y eso hace que nosotros ya, dejando de estar justificados, no podemos nosotros demandar del cielo el cumplimiento de las promesas. Por eso el perdón y el arrepentimiento son los medios por los cuales nosotros regresamos otra vez del pecado cometido a volver a estar justificados. ¿Cuál es la bendición suya y mía, mi hermano, que no tuvo todo el pueblo de Israel? De que usted y yo, si nos arrepentimos y vamos al trono de gracia a buscar oportuno socorro, volvemos nosotros a alcanzar, porque la sangre de Cristo, mi hermano, sobre nosotros perdona nuestros pecados. Tanto la primera vez que lo recibimos, como después que por alguna razón hayamos vuelto a errar, y nos alcanza y nos justifica nuevamente. Por eso Juan dice: abogado tenemos delante del Padre. Si alguno de vosotros, hijitos, habéis pecado, abogado tenemos en el cielo, a Jesucristo nuestro Señor. Y entonces, para ello se requiere pues una vida constante de arrepentimiento y perdón. Y esto es lo que nos va a hacer que estemos en una condición de justificación, para que en esta tierra manifestemos el poder del Evangelio y por medio de la fe vivamos todo el tiempo. Ahora bien, ¿por qué, dice Pablo, si ya hemos sido justificados, por qué pues habremos de pecar otra vez? Y esto se debe a nuestro viejo hombre. Nuestro viejo hombre es la naturaleza con la que nacemos todos los seres humanos. Con un espíritu adormecido, no quiere saber, no quiere vivir la vida espiritual, y entonces vive una vida natural. El viejo hombre solamente sabe vivir la vida natural. Por eso el viejo hombre nos lleva a comer, a beber, a vestir, a divertirse, a entretenerse, a pasear, a trabajar. Ese es el viejo hombre que solamente sabe satisfacer las necesidades de su cuerpo y de su alma. Amén. Entonces el viejo hombre vive todo el tiempo
en una relación almática con todo lo que le rodea. Todo aquel que se relaciona aún con Dios o con su Dios de una manera almática, vas a ver tú que siempre termina comiendo, bebiendo, bailando, divirtiéndose, todo aquello que satisface al cuerpo. Todo relación almática termina con una relación corporal. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, bendito sea su nombre, alcanzamos nosotros la vivificación de nuestro espíritu. Y entonces ya no anhelamos solamente comer, beber, vestir, trabajar, acumular riqueza, sino que anhelamos conocer de las cosas de Dios. Se desata en nosotros o se despierta en nosotros un anhelo por conocer las cosas de Dios, de su reino, de cómo es Él, cómo será una vida de paz en Cristo Jesús. Y entonces, mi hermano, el viejo hombre empieza a ser sometido. El que nos ayuda a ser salvos es el Espíritu. Por eso la palabra nos dice, Él vino a salvar las almas perdidas. Yo vine por las almas perdidas. Amén. ¿Por qué? Porque el alma solamente quiere quedarse en este mundo y para ello tiene muchísimas formas de cómo entretenerse. Pablo en Romanos 6:12 nos dice que no reine en vosotros el pecado, en vuestro cuerpo mortal, en vuestro viejo hombre, de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias. Pablo nos está diciendo, hay que dominar al viejo hombre. El viejo hombre nos va a llevar a la satisfacción de las concupiscencias que hay en nosotros. ¿Todos tenemos las mismas concupiscencias? No. Depende de la vida que hayamos tenido, de lo que hayamos practicado, de lo que hayamos leído, de lo que hayamos visto. Es diferente la concupiscencia de una persona de otra. Por eso cada uno de nosotros debe conocerse mediante una revisión continua en nuestro comportamiento, nuestros actos, y así vamos a conocer las concupiscencias de las que estamos provistos. ¿Para qué? Para efecto de que ese viejo hombre pueda ser sometido y con la ayuda del Espíritu Santo se pueda apartar de nuestras vidas y no sigan siendo una tentación para que nosotros nos apartemos de la justificación que hemos recibido con el perdón de nuestros pecados. El libro de Romanos es un libro muy puntual sobre la historia del hombre, cómo es que es salvo, sobre la historia del pueblo de Israel que se apartó de las instrucciones que había recibido. Y también nos dice de cómo nosotros, mi hermano, cómo sé yo que soy salvo, por ejemplo, porque los hijos de Dios tienen esa bendición de saber que son salvos. Romanos 8:1 nos empieza a decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si no hay ninguna condenación, mi hermano, entonces quiere decir que usted está libre de delitos y pecados. Y si usted está libre de delitos y pecados, usted tiene una vida santificada y en justificación con Dios. Usted está viviendo conforme al Espíritu. Amén. Porque los que están en Cristo Jesús no andan conforme a la carne. Y entonces Romanos nos va diciendo todo aquello que fue entregado para nosotros para que guardemos salvación tan grande. Muchos dicen, no, pero si nosotros no hacemos nada, esto es por gracia, el Espíritu Santo obra en nosotros. Claro que sí, así es.
La salvación suya y mía solo se va a lograr por la gracia del Señor. Pero si nosotros no queremos recibir la gracia, si usted y yo no estamos determinados a recibir esa gracia, es como si usted quisiera entregarle a uno de sus hijos un don, un regalo, y él no quisiera recibirlo. Él no se acerca a usted. Usted le dice, ven mañana, mi hijo, porque te tengo algo para ti, y no llega ese día. Y puede ser que uno le vuelva a decir, bueno, entonces ven tal día, y ese día llega, y uno le entrega lo que le quiere dar, y dice, no, papá, eso no lo necesito, que te quede a ti. O sea, hay muchas maneras de rechazar la gracia. Y una de ellas principalmente es verdaderamente no hacer de Cristo nuestro Rey, Señor y Salvador. No hacer lo que Él sea el primero en nuestra vida, no hacer que Él sea el primer amor, no hacer que Él sea el dueño de nuestro cuerpo, alma y espíritu. De esta manera yo le estoy diciendo, yo rechazo tu gracia, no quiero tu gracia. Amén. Por eso es importantísimo andar conforme al Espíritu. Amén. Y Pablo dice, pero ustedes no viven según la carne, ustedes viven según el Espíritu, porque son hijos de Dios. Bueno, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y ahí está la clave, mi hermano. ¿Verdaderamente mora en nosotros el Espíritu de Dios? ¿El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros? ¿O simplemente estamos creyendo que a través de una religión o religiosidad vamos a alcanzar salvación? No, mi hermano. Esa es la gran mentira de todas las otras religiones, que creen que por las obras que hacen van a alcanzar su salvación. Esos están condenados, porque la salvación solo se obtiene por gracia. Pero hay que querer, hay que aceptar recibir la gracia. Porque con la gracia, mi hermano, viene inmediatamente un compromiso de nosotros con el que nos dio la gracia. Y el compromiso es aceptarlo constante y permanentemente a Él como nuestro Señor. Amén. Y entonces estamos viendo de qué manera recibimos la salvación y de qué manera la conservamos con nuestra voluntad. Amén. Porque el que decide pecar es usted. Si usted ya recibió a Cristo Jesús y por alguna razón usted decide volver, si fue usted alcohólico y el Señor lo rescató del alcoholismo, y usted decide que por cualquier razón lo logran convencer y usted vuelve a incurrir en esa falta, es porque usted decidió. Usted está rechazando, mi amado, la salvación que le ha sido otorgada, porque usted entra inmediatamente otra vez en una vida de pecado. Amén. Y entonces Romanos 8:13 nos dice con toda claridad, si vosotros vivís conforme a la carne, o sea, dándole satisfacción a nuestras concupiscencias, moriréis. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, entonces viviendo por el Espíritu, vivirán. Pero ¿cómo le puedo hacer si hay tantas tentaciones en el mundo? Hay tantas mentiras, tantos engaños, tanto entretenimiento. Y nos da la solución inmediatamente Pablo. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque vosotros no habéis recibido el Espíritu de adopción para estar otra vez en esclavitud, sino que habéis recibido el Espíritu de Cristo. Amén. Y entonces todo el resto de las promesas, mi hermano,
estarán llegando a nuestras vidas y ya no necesitará usted solo morir para recibir lo que Dios tiene para usted. Usted como hijo ya usted y yo, si hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor, si el Espíritu de Dios mora en nosotros y somos guiados por el Espíritu de Dios, usted y yo somos hijos de Dios desde la tierra, mi hermano. Amén. No en la plenitud que vamos a recibir cuando seamos transformados, pero ya somos hijos de Dios en adopción. Amén. Y entonces podemos decir con toda confianza, los que aman a Dios, y yo amo a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús es mi primer amor. Todas las cosas que me suceden me ayudarán para bien. Amén. Todo lo que a mí me suceda va a ser para bien. Va a ser para que yo cumpla el propósito para lo que me llamó. Yo sé que Él me conoció desde antes. Yo sé que Él me predestinó para que yo llegara a ser, por la obra del Espíritu, conforme a la imagen del Señor Jesucristo, a la imagen del varón perfecto. Yo sé que Él me llamó y me adoptó para que el Señor Jesucristo sea el primero entre todos los hijos de Dios. Yo sé que me justificó por medio de la sangre expiada en la cruz del Calvario. Y después de que me justificó y perdonó todos mis pecados, yo también sé que envió a su Espíritu Santo a morar conmigo y me glorificó. Amén. Y entonces yo puedo decir acá en la tierra, si Dios mora en mí, si su Santo Espíritu está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Qué otro espíritu podrá a mí dañarme? ¿Podrá a mí derrotarme? ¿Podrá a mí meterme en depresión? ¿Qué otro espíritu podrá apartarme del amor de Dios si yo tengo el Espíritu de Dios conmigo? Amén. Entonces, si Dios está conmigo, ¿quién estará contra mí? ¿Cómo sé que yo puedo obtener las promesas que la Biblia señala, sobre todo en el Nuevo Testamento? Pues es muy simple entenderle esto, mi hermano, porque si Él envió a su Hijo, que es lo más amado para el Padre, si Él envió al Señor Jesucristo a morir por usted y por mí, que era lo que más amaba, es su tesoro más grande, y nos los entregó para salvación, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Por eso el Señor Jesús decía, pedid creyéndolo y todo os será concedido. ¿Por qué? Porque ya nos había dado lo más hermoso, lo más valioso del cielo, ya había sido entregado por su salvación y por la mía. De esta manera me da a mí la seguridad y la confianza que todas las cosas también estarán conmigo. Si yo vivo en la justificación, si yo vivo cumpliendo la palabra de Dios, entonces las abundancias de sus promesas se harán realidad en mi vida. ¿Habrá algo que nos pueda separar del amor de Cristo? ¿Habrá algo que nos pueda separar del amor de Dios que ya fue manifestado? ¿Habrá algo que nos pueda separar del amor del Espíritu Santo, mi hermano? El Espíritu Santo es el poder de Dios manifiesto en la creación, que lo encontramos desde Génesis 1:2, que obró todas las obras poderosas que hacía Moisés. Y ahora también ha sido enviado del cielo para que en la tierra guarde a la iglesia. Mi hermano, verdaderamente el Padre nos ama.
y con amor manifiesto, mi hermano. No con juramentos, no con promesas posteriores a la muerte. No, desde que usted recibe a Cristo Jesús y usted nace de nuevo, Él empieza a derramar de su abundante bendición que están sobre nosotros. Pero es conveniente que usted y yo constantemente estemos confesando con nuestra boca que Jesús es el Señor. Es necesario y conveniente que creamos todo el tiempo en nuestro corazón que el Señor Jesús está en gloria, que resucitó en poder, que venció a la muerte. ¿Por qué, pastor? Porque Romanos 10:9 nos dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Anote usted que es de las personas que son diligentes y entendidas, Romanos 10:9. Por eso en una porción el Señor dice, el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Amén. Aquí Romanos 10:9 nos dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. O sea, usted y yo tenemos que estar confesando constantemente que ya tenemos un Señor. Amén. Oiga usted, ¿y el mundo qué es lo que hace? El mundo testifica de que tiene otro Señor. Porque la mayor parte de sus actividades son actividades egoístas, son actividades que tienen como raíz el deseo de las riquezas, de la ambición, de la codicia, del egoísmo, y están atentando contra su propia vida. Ellos testifican, mi hermano. Aunque no confiesen que Satanás es su Señor, testifican con su forma de vida y con su comportamiento de quién es el Señor y cómo actúan. Así nosotros también tenemos que confesar con nuestra boca y testificar que Jesús es el Señor. Necesario es creer en el corazón que el Señor Jesús ya está resucitado. Eso es importante. ¿Por qué? Por la idolatría, mi hermano. Antes de venir usted y yo también al Señor Jesús, ¿acaso no se adoraba imágenes, no se adoraban ídolos? Amén. ¿Qué quiere decir? Que esos permanecen muertos. Hay una religión que profesa muchísima gente que le gusta tener a Cristo todavía crucificado. Para ellos no ha resucitado, mi hermano. Para ellos todavía lo tienen en la cruz. Eso es lo que Satanás quiere que creamos, que Dios está imposibilitado todavía, que ahí Él no puede obrar en contra de Él y que por eso Él tiene el poder del mundo. No, mi hermano, usted y yo creemos en nuestro corazón. Y como lo creemos en nuestro corazón, no podemos tener una imagen de Él a través de la cual se ha representado, mucho menos una imagen en la cual esté todavía crucificado. El Señor hace 2000 años que se bajó de la cruz, mi hermano. Por eso Romano nos dice, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Y ahí es donde entendemos la trampa de la idolatría y de los Cristos crucificados. Amén. Porque esa gente en su corazón no sabe o no confiesa o no lo cree que ya Cristo está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Amén. Amados, la promesa para usted y para mí es que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo.
usted está en un eminente riesgo. Invoque el nombre del Señor. Amén. Usted ve que alguien va a tener un accidente, y más si es familiar suyo, invoque el nombre del Señor, mi hermano, para que sea salvo, para que sea rescatado, para que no venga sobre él las fuerzas de las tinieblas a destruir su vida. Porque la promesa está que todos los que hemos creído en él, invocamos su nombre, seremos salvos. Amén. ¿Cómo sé yo que creo en Jesús? Transformando mi entendimiento, renovando mi mente, cambiando todo lo que yo creo en mi espíritu para que yo viva ahora la nueva vida, la vida del nuevo hombre, la vida del Evangelio que me hace una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero eso solamente lo vamos a lograr si nosotros renovamos nuestro entendimiento. Por eso en una porción Pablo nos dice: renovad el espíritu de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuando vivía en el mundo, yo tenía el espíritu del mundo, el espíritu de este siglo. Amén. Yo nada más vivía conforme a la vida que tiene el mundo. Yo trabajaba para tener las cosas que tiene el mundo. Yo esperaba, después de muerto, ver que por mis buenas obras yo pudiera estar en otro mundo conforme a su forma de entendimiento. Todo eso yo lo tengo que borrar, porque eso es mentira. Yo tengo que renovar todo lo que hay en mi mente para ir poniendo la verdad del Evangelio que fue revelada por Jesucristo. Por eso es que nosotros debemos ser muy cuidadosos en guardar lo que fue enseñado por el Señor Jesús y que después fue redactado por medio de esos santos varones que recibieron del Espíritu Santo la dirección para dejarnos escritas las enseñanzas del Señor Jesús. La palabra dice en Romanos 12:9, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Usted y yo, si tenemos renovado el entendimiento, si verdaderamente hemos entendido el mensaje del Evangelio, vamos a aborrecer. Amén. Aborrecer es algo que ni siquiera se puede ver, mi hermano. Es tan sucio, es tanta la inmundicia, es tanta la afrenta que le hacemos a Dios con ciertos actos nuestros, mi hermano, que verdaderamente debemos de aborrecer lo malo. Esto ya lo había dicho David en uno de sus salmos: Señor, yo aborrezco lo que tú aborreces y yo amo lo que tú amas. Pablo aquí nuevamente nos los está señalando, dice: aborreced lo malo y seguid lo bueno. No seas vencido de lo malo. Ojo, no seas vencido. Y aquí viene a nosotros y resalta Apocalipsis 2:3. Al que venciere. Amén. Y ahí viene la promesa: yo le daré que coma del árbol de la vida y la segunda muerte no tendrá sobre él. Amén. Amén. También nos habla de que nos va a sentar junto con él, que nos va a dar un nuevo nombre. Y siempre la palabra anterior dice: al que venciere, yo le daré. Al que venciere, yo le daré. Amén. Entonces quiere decir que unos son vencedores y otros no. Ahora, para vencer, mi hermano, hay que estar en la batalla, porque todos los días es una batalla, primero contra nosotros mismos,
que queremos darle satisfacción a nuestras concupiscencias. Luego es contra los otros que quieren llevarnos a caminos que no son los correctos, y luego contra Satanás, que trata de, a través de mentiras y engaños, llevarnos por caminos que parecieran que fueran correctos, pero son caminos de muerte. Entonces, hay unos que van a vencer y otros que no van a vencer. Ahora bien, yo le voy a hacer una pregunta, mi amado. Los que luchan por no ser vencidos, ¿son los que están en el mundo? Si esos ya están vencidos, como lo estábamos usted y yo, ya nos había engañado. A veces hasta a través de una vida de abundancia, a través de una vida de gozo, del gozo de la carne, a través de las fiestas, a través de las reuniones, a través de un trabajo que va prosperando, nos había engañado, ya nos tenía vencidos. Éramos sus esclavos. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, la venda se nos quita de los ojos y entonces empezamos a batallar con Él. En el mundo no batallamos, mi hermano. En el mundo todo va con la corriente del mundo, dice la palabra. No sigáis la corriente de este mundo. ¿Qué quiere decir? Que la gente no opone resistencia, sino que va ahí en esa ola de vida, ¿verdad? Sin Dios y sin esperanza. Pero usted, cuando ya conoce a Cristo Jesús, se le cae la venda de los ojos, la Biblia le enseña cómo debe usted vivir, y en ese momento, mi hermano, empieza la batalla. Y la batalla empieza con nosotros mismos. Amén. ¿Y qué pasa entonces? Que entonces yo tengo que vencer. ¿Cómo venzo? Con el bien, viviendo la palabra, cumpliendo los preceptos de Jesús nuestro Señor. Amén. Ayudado y guiado por el Espíritu Santo, yo seré un vencedor. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Aunque vinieran por un camino, por 7 serán desparramados. Caerán 1000 a mi diestra y 10,000 del otro lado, pero yo no seré vencido. Amén. Entonces, quiere decir que algunos van a ser vencidos, que algunos no van a poder. Amén. Y una de las formas como nosotros somos vencidos, mi hermano, es en la lucha cuando recién llegamos, recién convertidos al Señor Jesús, es que nos oponemos a la autoridad. En el mundo, mi hermano, pareciera que obedecemos a la autoridad, pero siempre estamos tratando de darle la vuelta. No, pues yo me paso el alto, pues sí, aunque me quiten la placa, pues yo tengo un amigo, un pariente en tránsito y cada que voy me condona la multa y me regresan mi licencia, así que yo no tengo necesidad de estar respetando el reglamento de tránsito. Pareciera que respeté la autoridad cuando yo permití que me quitaran la placa, pero yo sabía, después le doy vuelta a la autoridad y allá la vuelvo a recuperar y me vuelvo otra vez a cometer infracciones de tránsito. Amén. Y así somos constantemente. A los padres nos dicen que cuando somos jóvenes, que lleguemos a determinada hora, llegamos media hora más tarde y tenemos la justificación, ya violentamos la autoridad. Y si llegamos demasiado tarde, pues hacemos cualquier cosa para que no se den cuenta a la hora que llegamos. Estamos resistiendo la autoridad. En la escuela, si un maestro deja tarea y no la hacemos, estamos violentando la autoridad, estamos desobedeciendo. Y esta es la vida constante en el mundo. Todos, hasta los que deberían de estar como los mayores representantes de la autoridad, violentan la autoridad. La Suprema Corte de Justicia, mi hermano, violenta la autoridad.
Los presidentes, los gobernadores violentan la autoridad, hacen cosas en contra de la autoridad. Por eso, ¿por qué? Porque ese es el sistema del mundo. No es nada extraño, mi hermano. Es que el que tiene el mundo, el príncipe de este siglo, es el señor de este mundo. Y él es un desobediente. Todo lo que está bajo su cobertura, todo lo que está bajo sus alas, amén, son oscuro, es sucio, es rebelión. Esa es su naturaleza de él. Amén. Cuando él decidió rebelarse a Dios, esa es su naturaleza ahora. Y todos los que de alguna manera caen bajo sus trampas, pues siguen viviendo con la naturaleza que él tiene. Por eso nosotros, mi hermano, mira que dice Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone, lo resiste. Y todos los que resisten la autoridad acarrean condenación para sí mismos. Amén. Por eso es importante entender el orden de autoridad que existe. ¿Quién es la autoridad absoluta y suprema? El Padre. El Padre. Él no está sujeto a nadie. Él es la autoridad absoluta. Solo Él tiene realmente autoridad. Y posteriormente va delegando autoridad conforme en la creación vamos nosotros caminando. ¿Quién es el que tiene la autoridad delegada por el Padre? El Señor Jesucristo. Toda autoridad y potestad me ha sido dada por mi Padre, delegada por mi Padre. Entonces, Él ahora, después del Padre, que le delegó al Señor Jesús toda la autoridad y toda la potestad de la creación, ahora el que gobierna todo lo creado se llama Jesucristo. Él es la autoridad máxima. Oponerse a las enseñanzas de Jesús es oponerse a la autoridad de Jesús. Después Él creó en la iglesia, Él constituyó en la iglesia 5 ministerios. Está en el libro de Efesios capítulo 5. Y Él constituyó 5 ministerios. Entonces Él delega en la iglesia la autoridad en 5 ministerios. El que se resiste a esa autoridad delegada, se resiste a Jesús y se resiste a Dios el Padre. Esas autoridades que han sido en el cuerpo de Cristo, han sido delegadas, delegan ellos a su vez en otros. Y así viene el camino, mi hermano, de la delegación de autoridad. En el mundo secular o en el mundo civil, el natural, hay reglas, hay leyes que se tienen que cumplir. El que se opone a esas leyes, mi hermano, obviamente sale dañado, ¿verdad? Por ejemplo, hay una ley que se llama la ley de la gravedad que todos debemos de respetar. ¿Cuál es esa ley? Que todo es atraído, amén, por el poder de atracción. El mayor poder de atracción que existe está en el centro de la Tierra. Mientras usted esté parado en un piso, usted está detenido por la misma Tierra. Pero si usted brincara de una silla, usted va a caer sobre el piso. Si usted se tira de una azotea, va a caer sobre el piso, el que lo detenga. Si no hubiera nada, mi hermano, sería usted atraído. Si alguien se tira de un acantilado que tenga 1 kilómetro de alto, no va a parar. ¿Hasta cuándo? Hasta algo que lo detenga, que impida la acción de la atracción de la Tierra. Porque así, esa es de una manera natural, esa es una autoridad que le ha dado a la Tierra a traer todo hacia el centro de ella.
Sí, nos podemos oponer, lo podemos negar, lo podemos no entender, pero la ley divina ahí está. Entonces, de la misma manera, si usted recordará en la historia de Nabucodonosor, el Señor le dio la autoridad a Nabucodonosor. Lo hizo la cabeza de los reinos. La imagen que vio Nabucodonosor y le dio la interpretación Daniel, la cabeza de oro era Nabucodonosor. Y el Señor le dijo, mientras tú me des a mí gloria y honra, yo te sostendré. Pero el día que te olvides, ¿verdad?, te haré como una de las bestias del campo. Nabucodonosor se olvidó de esto. Al principio le dio gloria a Dios, hasta que llegó a crecer tanto su reino. Fue tan magnífico, tantas las maravillas, que dijo, todo esto yo lo he creado. Y en ese momento el Señor lo convirtió en una bestia de campo. Cuando pasó el tiempo, le restituyó. ¿Por qué? Porque se arrepintió. De la misma manera usted y yo, Él nos ha dado autoridad, Él nos ha delegado potestad a su iglesia, según dice Efesios capítulo 1. Usted y yo, mi amado, somos cuerpo de Cristo con autoridad. ¿Para qué? Para vencer a los espíritus inmundos, porque el Espíritu Santo está en usted y ejerce la autoridad de Cristo en cada uno de nosotros. Pero si usted y yo, mi hermano, nos aliamos al enemigo a través del pecado, entonces esa autoridad ya no prospera. Ya es su cuate, ya es su compañero, ya es su amigo de parranda, ya será muchas cosas. Y usted no podrá ejercer toda la autoridad. Ahí no podrá usted. Será tolerante, será usted una persona que esté viendo la manera de cómo violenta la autoridad de Dios. Y ese es el efecto del pecado. Dios es santo, mi hermano. ¿Y usted cree que Él, siendo santo, va a permitir que usted y yo, que vivimos, si viviéramos en pecado, estar cerca de su presencia? ¿Acaso si yo no agrado a Dios, si yo no soy un hombre que tiene fe y que crea en Jesús, podré estar cerca de su presencia? Entonces, a mí ya me llamó, a usted también. Ya nos dio su Santo Espíritu a los dos, pero si nosotros no vencemos, si nos vence a nosotros las tinieblas, ¿estaremos con el Señor? Eso vamos a platicar el día de mañana. A las 9 de la mañana estoy con ustedes, mi hermano, y mañana tenemos un tiempo abundante para que usted nos llame, pregunte y podamos hacer juntos el programa del Instituto Bíblico Radial. Después de mañana, mi hermano, el día lunes estaremos con ustedes compartiendo la historia de la iglesia. En el nombre de Jesús, sea usted bendito y guarde usted salvación tan grande. Se despide el pastor Raúl Peña de Casa de Oración Puerta del Cielo.